Muy buenas noches a todos, soy yo José María Rabines Galvez y hoy voy a hablar el tema de periodismo y posverdad. Según la Real Academia Española, la palabra posverdad significa distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Al fijarnos bien en esa definición, para los que saben un poco suficientemente del tema y para los que pasaron o presenciaron ciertas experiencias o acontecimientos en el internet que puedan ser relacionables con los conocimientos previos del tema, ya no nos sorprende de por sí. No obstante, las reacciones son diferentes. Unos la aceptan, otros no. Sin embargo, no venimos solo a hablar de la posverdad, sino a hablar de su relación con el periodismo. Elías 2018 inicia su artículo Fake News, Poder y Periodismo en la Era de la Posverdad y Hechos Alternativos, relatando que en 2016 sucedieron dos hechos muy choqueantes: el referéndum de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Brexit, y la elección presidencial de Donald Trump. Ambos conmocionaron a politólogos, sociólogos y sobre todo a periodistas, porque muchos de los principales medios estaban en contra del Brexit y de la elección de Donald Trump, y aún así el Brexit se efectuó y Donald Trump ganó. Eso literalmente significó el fin de la gran influencia de los medios tradicionales y el triunfo de la influencia de las redes sociales. Elías, en la página 2 de su artículo, afirmaba que en la segunda década del siglo XXI la verdad ya no es tan relevante porque importan más los seguidores o las entradas que el prestigio de la fuente o del profesional que firma. Los algoritmos que controlan la comunicación son más cuantitativos o matemáticos que cualitativos. En los últimos años han aparecido portales de intoxicación informativa a partir de noticias falsas, y estos y su difusión por las redes sociales se han convertido en un arma que, al incidir en procesos electorales en países democráticos, puede dejar vulnerables a esos países con esos sistemas. En 2017, el diccionario Oxford consideró fake news como la palabra del año. Se consignó que su empleo aumentó un 365%. En diciembre de 2017, en España, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que implicaba analizar campañas de desinformación y que propuso la creación de una comisión de expertos y editores de medios. Y en enero de 2018, el presidente Macron anunció durante su discurso sobre los tradicionales deseos para la prensa que Francia tendrá también una ley contra noticias falsas. Fin de la cita. Yo digo que lo que Elías cuenta al inicio es desalentador, pero al final, al haber propuestas de ley en contra de ello, me da cierta esperanza de que las cosas mejoren, aunque sea un poco. Sin embargo, no es todo lo que voy a contar acerca de las soluciones. Y sin embargo, ¿por qué sucede tal fenómeno? ¿Cuáles son sus antecedentes? Dejemos que la Radio Nacional de España 2020 de la empresa de comunicación RTV nos ponga algo de contexto. La polarización es una estrategia política que trata de dividir a los votantes en bloques y se alimenta de mensajes simples que apelan a las emociones de los ciudadanos. Luis Miller cree que los políticos siempre han tirado de la polarización para difundir sus ideas, pero lo novedoso ahora es lo efectivo que resulta hacerlo a través de las redes sociales. La primera víctima de esta forma de hacer política es la racionalidad y el análisis de argumentos complejos. Los partidos han encontrado que apelar a las emociones es mucho más efectivo que apelar a las razones. La nueva política basada en las emociones y en el uso de las redes sociales está acabando con el pensamiento reposado, señala. El informe de Luis Miller subraya que la polarización ideológica y territorial en España es entre 2 y 3 veces mayor que la que existe en torno a otros temas, como la fiscalidad o la inmigración. El científico apunta que los partidos políticos son muy conscientes de esta cuestión y trasladan las discusiones en las que hay consenso hacia terrenos donde no lo hay, como es la división territorial, para poder así polarizar a los ciudadanos. Un ejemplo evidente es, para el científico, la gestión de la pandemia. Es una estrategia clara de sacar un debate en el que no hay disputa hacia otro donde sí la hay. Cuando hablamos de que la polarización se hace, nos referimos a que utilizan este tipo de instrumentos. Añade. Fin de la cita. Y eso da a entender que muchas de esas personas que están polarizadas tienen miedo. Y no está mal sentir miedo, somos seres humanos al fin y al cabo. Vélez 2020 afirma que el miedo nos ha permitido enfrentar situaciones peligrosas y escapar de ellas, facilitando la supervivencia. Tienen miedo de que para ellos los acontecimientos relacionados a los temas polarizantes se vuelvan en su misma contra. Así es el ser humano. Ese es un aspecto que nunca va a cambiar de nosotros, por lo que personalmente me sorprende y atemoriza cómo se desarrolla la polarización actual. Pero la polarización política y social no son fenómenos nuevos. Es más, desde que existió el ser humano siempre estuvo presente, hasta ahora y a lo largo de la historia, manifestándose de diferentes formas depende del contexto. Por el momento las discrepancias siguen, y García 2019 afirma que la única variable
donde obtenemos un mayor consenso es en la necesidad de que las políticas públicas reduzcan las desigualdades, un hallazgo que no nos debería sorprender si tenemos en cuenta las cicatrices que dejó la crisis económica del 2008. Fin de la cita. Muchos de los que conocen algo de la crisis del 2008 sabrán de lo que hablo. Muchos desempleados, muchas empresas quebradas, grandes bancos rescatados por el gobierno estadounidense. La crisis del 2008 y esta crisis actual de la pandemia ha dejado muchas inseguridades y miedos en la población, quienes para asegurar su supervivencia cambian de pensamiento radicalmente y se vuelcan a un líder con tendencias autoritarias y populistas, quien dice la mentira más grande de que los va a salvar a todos y de que con él el paraíso de la Nueva Jerusalén vendrá. Hace el 2021 afirma que en The Toilet of Democracy de Anne Applebaum se señala que a menudo las personas se sienten atraídas por las ideas autoritarias porque les incomoda la complejidad, prefieren la unidad a la división y cualquier signo de diversidad los enoja. Ahora vayamos para las soluciones. Primero expondré las propuestas de dos académicos y después expondré una opinión personal. Primero, Patricia Alonso, 2017, propone que una de las soluciones para las noticias falsas son los fact-checkers o los verificadores de datos, en todo medio posible, incluidas las redes sociales. Y sin embargo, Rodríguez 2020 propone algo diferente, propone cambiar cómo se enseña periodismo en las universidades y estoy de acuerdo con él. Sin embargo, ahora expondré mi opinión personal. Y es que no porque se van a poner verificadores de datos, poner más leyes o cambiar la enseñanza del periodismo, las cosas cambiarán radicalmente. Siempre habrá gente que esté en contra de esos cambios o gente indiferente a ellos y a la sociedad. En otras palabras, la humanidad y la realidad son las dos cosas más complejas y más difíciles de entender para nosotros mismos. Sí, incluso nosotros no podemos entender nuestra propia humanidad del todo, y prueba de ello son los individuos polarizados, quienes se creen inteligentes y listos cuando en realidad no lo son, porque no son capaces de ver la realidad más allá de su propia ideología. Sin embargo, no es del todo su culpa, la vida realmente es difícil. Y eso fue todo. Soy José María Rabines Galvez. Les deseo muy buenas noches. Adiós.